Ok, le pasé unos ejercicios ahí a Telegram. Entonces empecemos con el primero. Dice así, la frecuencia fundamental de un tubo abierto es de 594 Hz. ¿Qué longitud tiene este tubo? Luego, si se tapa uno de los extremos, calcule la longitud de onda y la frecuencia de la nueva fundamental. Esto es bastante sencillo. Este ejercicio lo saqué del John Friedman Szymanski. Disculpe, profe, Sí, ¿esto es ondas sonoras o movimiento ondulatorio? ondas estacionarias. En Ondas estacionarias. particular, ondas estacionarias para ondas sonoras. Ah, ok. Perdón, es que sí, estaba revisando el libro. Y perdón porque no, como le dije, no he tenido chance de repasar todavía, entonces estoy un toque perdido, yo creo. Si quiere preguntar lo que sea, puede hacerlo en cualquier momento. Por eso no hay problema. Yo con Y, sí. De John Friedman Szymanski, el 16-24 de la 12ª edición. Entonces, esas son ondas sonoras ondas estacionarias en ondas sonoras, o sea, las que están atrapadas en tubos. ¿Se acuerda? Sí. Sí. Ok. Dice así, la frecuencia fundamental de un tubo abierto es de 594 Hz. ¿Qué longitud tiene este tubo? Y si se tapan los extremos, calcule la longitud de onda y la frecuencia de la nueva fundamental. Entonces tenemos un tubo abierto por ambos extremos, o tubo abierto sencillamente. El tubo abierto es de esta manera. Aquí vamos a tener antinodo. Y aquí vamos a tener antinodo. De hecho, se comporta parecido al de la cuerda a la cuerda atada, porque tiene los dos extremos iguales. Entonces recordemos que el antinodo uno lo puede poner de esta manera. Ok. En este punto en el punto medio tiene que haber un nodo obligatoriamente. Entre los antinodos siempre hay un nodo. Muy bien. Entonces recordamos, si nos dice que la frecuencia de la fundamental, perdón. La frecuencia fundamental es 594 Hz. Solamente buscábamos la relación que había entre la frecuencia y la longitud de onda. O en realidad la longitud del tubo. Fn para cualquier modo normal que tengamos en un tubo abierto por ambos extremos es igual a n veces la velocidad de la onda entre 2L. Ok. Para este particular no nos dan la velocidad de la onda ni nos dan la temperatura. Ese es porque uno puede suponer una velocidad de sonido y casarse con esa velocidad del sonido. Normalmente en esta clase de ejercicios les pueden decir, tome la velocidad del sonido como 343 metros por segundo, es una opción, que es lo que voy a hacer. Otro libro le puede decir 331 metros por segundo. Otro solo le va a decir 300 metros por segundo aproximadamente. Normalmente para esta clase de ejercicios sí se debería dar lo que es entonces una velocidad de sonido patrón. Voy a dar esta particular. O si no, debería darse la temperatura. ¿Por qué? Porque acuérdense que con la temperatura se puede calcular la velocidad del sonido como tal. Ya con la temperatura, eso sí se puede. Yo voy a tomar esta porque muchos ejercicios toman esta velocidad del sonido. Disculpe, Entonces, sí.
Estaba viendo el libro y también hay otra fórmula parecida a esa, pero que es con 4L. Ese es Esa para un es como tubo, que pronto cerrado. ajá, un tubo cerrado o cerrado por un extremo. Ah, ok. Entonces, cuando es abierto es que es abierto a ambos extremos. Sí. Ok, Si dice abierto, abierto a ambos extremos. Y si dice cerrado, es cerrado por un extremo. ok. Gracias. Entonces, F1, que va a ser la fundamental, tiene que ser igual a V entre 2L. Conociendo la velocidad de la onda o la velocidad del sonido, entonces ya tenemos la longitud del tubo. Nada más de despejar esto. V es entre 2F1 es igual a L. Ya le dije, uno lo que hace es que toma una velocidad de sonido patrón. La mayoría de ejercicios en unos libros toman 343 metros por segundo cuando no se da esa velocidad del sonido patrón. De hecho, este libro no me he fijado qué velocidad toma patrón. Voy a fijarme un toquecito. Ok. Em, o sea, la N es la cantidad de nodos. La N podría decirse que está relacionado con la cantidad de nodos, pero es más bien el, el modo normal que usted tiene en el momento. Ok, y en este, porque es uno. Uno, porque es la fundamental. Acuérdense, la fundamental es el primer modo normal. Dame un segundo para ver cuánto dice acá, que usa aquí como patrón este libro. Yo sé que el Serway usa muchos 343, pero nunca me fijan en el John Friedman Circe más qué velocidad de sonido usa como patrón. $344. Es una muy parecida. O sea, cuando no le dan una velocidad al sonido es con qué casarse, 343, 344 según este libro. Ok. Es que hay unos libros que usan otras. Ujú. Sí, hay otro libro que usa 331, otro que usa 300. Dependiendo del libro que uno... Mira, no, en este más bien usa 3... Ay, Dios mío, se me apagó. 300, entre 343 y 345 dice. Ok. Dame un segundo para volverlo a compartir pantalla. Yo usaré 343. Entonces, cuando no nos dan ni la temperatura ni la velocidad del sonido estándar, digamos, para ese ejercicio, podemos usar 343. No hay ningún problema. Ok. Como dice que es la fundamental, entonces por eso es n igual a 1. Y vamos a ver cuánto da. 343 entre 2 veces por F1. Y F1 era 594. Todo está en el sistema internacional, no hay ningún problema. Dice que da 0.2887, casi 29 centímetros. ¿Ok? La longitud del tubo no puede cambiar. Usted no está cortando el tubo por el simple hecho de cerrar por un lado. Entonces, ¿qué es lo que hace a la hora de cerrar el tubo? En la parte B, que dice que se tapa uno de los lados, solamente taparlo no implica cortarlo, entonces la longitud tiene que ser exactamente la misma de un lado al otro, la misma L que teníamos antes. Taparlo implica que aquí ahora hay un nodo y aquí hay un antinodo. La fundamental, voy a hacerla en otro color. Disculpe, profe, es que no me Ajá. queda claro por qué el N
de la primera parte no, o sea, nada ¿Qué hay en más el pasa centro? uno. Ah, el n minúsculo, porque es Sí, la o sea, fundamental. Dice, la frecuencia fundamental, inmediatamente usted piense n igual a 1. Se le conoce como frecuencia fundamental a la frecuencia número 1 posible en un tubo de aire resonante. También se le conoce como fundamental a la primera frecuencia que tiene la onda estacionaria en una cuerda. Se le conoce como frecuencia fundamental más bien a la primera frecuencia posible en un sistema que tenga ondas estacionarias. Siempre. ok. Ahora sí. Más o menos, es que creo que me está confundiendo que en la fórmula dice Fn, o sea, FDN igual, bueno, no de FDN, pero es F como el sub n. simbolito de, sí, F sub n, exacto, que esa es o sea, eso es como así simbolizan la frecuencia fundamental, ¿no? Y en la Ajá. fórmula igual incluye una n que dice n igual 1, 2, 3, etcétera. Exactamente. O Ok. sea, que puede ser igual a, Hagamos la aclaración de eso. Siempre que hay un sistema que tenga ondas estacionarias, las ondas estacionarias no son continuas. O sea, usted no puede tener cualquier frecuencia en una onda estacionaria. Eso va a depender del sistema. ¿Por qué depende del sistema? Porque el sistema está restringido a una condición de frontera. ¿Cuál es la condición de frontera en nuestro primero? Abiertos a ambos extremos. Esos abiertos obliga a que la onda tenga antinodos ahí. El hecho de que haya siempre antinodos en ambos extremos nos obliga a que la onda tenga al menos un nodo en la parte interior. Al menos uno. Podemos tener 2 nodos, 3 nodos, 4 nodos, dependiendo del modo normal en que se encuentre. Pero el hecho de tener ambos lados restringidos nos dice que no cualquier frecuencia o cualquier longitud de onda entra en este tubo. Como no cualquiera entra, uno recuerda que entre dos antinodos consecutivos tiene que haber un nodo y la distancia entre dos antinodos consecutivos es media longitud de onda. ok. Ok, entonces, siempre que se tenga un sistema restringido para ondas de ondas, esa restricción nos obliga a que no cualquier frecuencia o cualquier longitud de onda sea posible. Solo cierta cantidad. La fundamental se caracteriza porque solamente va a haber un nodo entre dos antinodos consecutivos. ¿De acuerdo? Ujú, Ok. La longitud de onda más pequeña que cabe en este lugar es apenas media longitud de onda. ujú, ok. Ok. Entonces, la fundamental tiene que apenas caber media longitud de onda. Media longitud de onda para todo el tubo. ¿Eso qué quiere decir? Lambda medios es igual a la longitud del tubo. De aquí viene este 2 de acá. Ahora muy bien, ¿por qué el n? Bueno, porque no es la única longitud de onda posible. En realidad en un tubo de aire pueden caber otras longitudes de onda, al igual que en la cuerda. Entonces, este fue el caso número 1, donde teníamos solamente un nodo. En el caso de que quisiéramos ver una onda que tenga dos nodos, esto obliga a que en el centro más bien hay un antinodo. Y recuerda que los antinodos se distribuyen de manera uniforme, al igual que los nodos. Entonces los nodos siempre pasan por el punto medio de la onda. El antinodo tiene que pasar por el punto extremo. En este caso, el punto extremo caerá acá. El de extremo de este va a caer, perdón, va a caer acá. Más o menos la onda va a ser algo así. No, más bien así. Algo así va a ser la onda. Ujú, Cuando usted se fija en esto y trata de medir esta, porque uno lo hace empezando a medir poco a poco. De acá a acá hay media longitud de onda. De acá a acá tiene que haber otra media longitud de onda. Por lo tanto, para el siguiente modo normal, que este es para el n igual a 2, usted solamente va a tener la longitud de onda es igual al L. ujú.
A esto le voy a poner L2. Lambda 2. ¿Por qué? Porque lambda 2 representaría la segunda longitud de onda posible. Ok. Entonces, para la 1, lambda 1 correspondía a 2L. O L es igual a lambda 1 medios. Para lambda 2, tenemos L. ¿Qué pasa cuando agregamos otro antinodo más? Déjenme ver si lo logro dibujar, porque dibujarlo sí va a costar un poco. Es más fácil verlos del libro. Ok, entonces aquí tiene que volver a crear un nodo. Y estos se tienen que empezar a distribuir. Teníamos 3, ahora tenemos que tener 5. Hay que partir esto en 5. No. Ay, no, este me va a costar un montón dibujarlo. Déjame verlo primero el libro, a ver cómo lo dibujo, porque este sí cuesta. Creo que lo estoy viendo en el libro, es el que es el tercer Ok. armónico. Perfecto, el tercer armónico. Mis dibujos no son tan buenos, cuesta más en esto y sin regla. Va a costar un montón dibujarlo. Ok, el tercer armónico, ¿por qué se caracteriza? Por tener varios puntos de oscilaciones. Entonces vamos a ver. El tercer armónico, ¿qué nos queda? Primero teníamos L es igual a lambda 1 medios. Luego tenemos L es igual a lambda igual a lambda 2. O 2 veces lambda medios. El tercer armónico, entonces, ¿qué nos queda? 2/3 de L. A esto le podemos haber puesto 2 entre 2. A esto le podemos haber puesto 2 entre 1. Si vamos con el cuarto, ¿qué nos queda? 2L entre 4. O sea, básicamente, L medios. Con el 5. 2L entre 5. Entonces vemos que el numerito que acá viene, lo podemos relacionar con el numerito que viene en el denominador. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Los lambdas están discretizados. Discretizado quiere decir que solo ciertos valores posibles dados por algún número natural. En realidad por un número entero, pero en este caso es un número natural, para quitarnos complicaciones. Entonces, tenemos valores discretizados. No cualquier lambda es posible. No podemos tener un lambda intermedio entre en este 1 y este 2. Tiene que estar dado por la longitud del tubo y por la condición de frontera. La condición de frontera era en este caso que estaba abierta por ambos extremos. ¿De acuerdo? Luego recordamos que la velocidad es igual a lambda por f. Por lo tanto, la velocidad del sonido permanece inalterada porque es una constante. Pero la frecuencia va a tener que ir cambiando acorde a lo que va cambiando el lambda. ¿Para qué? Para mantener la velocidad del sonido siempre constante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? No cualquier frecuencia es posible, ya que no cualquier frecuencia era posible para lambda, tampoco, no cualquier longitud de onda era posible para lambda, tampoco es posible cualquier frecuencia para lambda. Básicamente, en esta parte es un despeje, ya que V es constante. ¿De acuerdo? Ok, estas particulares de acá se dieron para el caso de el tubo abierto en ambos extremos. Para el tubo abierto en un solo extremo, la menor posibilidad es de que entre antinodo y nodo puede que no haya nada. No haya ningún otro nodo ni antinodo. Pues como no hay ningún otro nodo ni antinodo, si uno se pone a fijarse y con solo el dibujo, esa es la forma de onda posible. ¿Pero qué es esta clase de forma de onda? Apenas esto es un cuarto de longitud de onda. De todos modos, esta regla ya la habíamos visto. Entre nodo y antinodo consecutivo, la distancia siempre es un cuarto de longitud de onda.
Entonces, para la fundamental, lo que vamos a tener apenas es lambda 1 igual a 4 veces el largo del tubo. En el libro venía la otra fórmula. Bueno, la fórmula pero con F. Está bien usar esa fórmula. Cualquiera ya está bien. Pero si usted identifica rápidamente cómo era el fundamental, no hay necesidad de usar la fórmula. En este caso yo usé la fórmula porque quise. Para que viera. Ok, tenemos estos FNs, ese montón de longitudes de onda, porque esta es la que sirve para el tubo abierto en ambos extremos. Solo tengo, como dice fundamental, la fundamental es la que se conoce como n igual a 1. N igual a 1, la pongo y listo. Para este otro caso, cuando tapamos el tubo, entonces la condición de frontera cambió. Nada más es de identificar la fórmula correcta. O acordarse directamente que la primera longitud de onda posible es 4 veces el largo del tubo. Además, como yo sé que la velocidad del sonido, que no va a cambiar, la misma de la parte anterior, es igual a lambda por F, en este caso lambda 1 y F1. Entonces la nueva F1 para el tubo abierto, para el tubo cerrado, voy a poner aquí un C, es igual a V entre lambda 1. Pero eso es igual a V entre 4L. Ah, bueno, y algo muy importante. En este caso, Fn también es n veces la frecuencia fundamental. En este otro caso, misma historia. Hay que hacer un pequeño arreglito acá. Ahorita le digo. Pero terminamos de encontrar primero la fundamental. Entonces, la frecuencia fundamental entonces en este caso sería la velocidad del sonido entre 4L. L, el largo del tubo que habíamos encontrado en la parte anterior. Si quiere no usar directamente datos, puedo usar la fórmula aquí arriba y simplemente se despeja. ¿Dónde estaba? Acá. Uno puede usar despejar L de despejar L de acá, sí. Y si lo ve, puño. Acá. Está acá. L está en el numerador, V está en el mismo numerador. En este caso, V está arriba, L estaría abajo, se cancelarían los Vs. Da lo mismo. Yo voy a usar el dato porque ya los tengo calculados. V era 343 entre 4 veces por 0.28. ¿Cuánto será el resto de decimales? 87. Y la nueva frecuencia fundamental posible para esa es 297.02 Hz. Esa era la nueva frecuencia posible. Ok. ¿Hasta ahora alguna duda con este? ¿Alguna otra duda más bien? Ok. Supongo que no. Que está muteado. No, todo bien. Está bien, ok. Entonces, vamos a ver qué más decía la pregunta. La nueva longitud de onda. Bueno, la longitud de onda es muy fácil. La longitud de onda es demasiado fácil, no la calculé. 4 veces L. $1.1548 metros. Ok, esa era la nueva longitud de onda. Sí, la nueva longitud de onda de la fundamental. Muy bien.
Vamos a ver si tenemos alguna otra que tenga al menos un armónico más. Ok, dice la 1625. Se producen ondas estacionarias en un tubo de 1.2 metros de longitud. Para la fundamental y los dos primeros sobretonos, ¿en qué nodo de desplazamiento y nodos de presión? ¿En qué puntos del tubo, midiendo desde el extremo izquierdo, están los nodos de desplazamiento y los nodos de presión? Ah, bueno, es que nosotros no vemos esta parte. Solo puse los nodos de alta presión. Sí, el tubo está abierto, pero vamos, nada, hagamos la otra. Podemos hacer esta parte para los nodos que conocemos, pero es que aquí está, yo lo había hecho por los nodos de alta densidad o alta compresión o alta presión, pero los nodos de desplazamiento es un poquitín, bueno, está relacionado, pero había un desfase, entonces prefiero no hacer eso. No hacer. 16, 1626, perdón. Encuentre la frecuencia fundamental y la frecuencia de los primeros tres sobretonos en un tubo de 45 centímetros de longitud si el tubo está abierto A en ambos extremos y B cerrado en un extremo. UCV 343 metros por segundo. Perdón, 344 metros por segundo. Determine el número del armónico más alto que podría oír una persona que puede oír frecuencias de 20 hasta 20.000 Hz para cada uno de los casos anteriores. Ok, primero hay que encontrar el tubo abierto y el tubo cerrado. Esto es prácticamente usar la fórmula. La 25 no la hice porque hay una parte que no vimos exactamente en clase. Entonces, prefiero no hacer eso porque no va a entrar en el quiz. Es que este libro se hace una distinción entre clases de nodos, pero nosotros en clase no hicimos esa distinción. Ok. Dice así. El tubo tiene 45 centímetros de longitud. Y dice que hay que encontrar las frecuencias, sí. Entonces hay que encontrar las primeras frecuencias, porque dice la fundamental y los primeros sobretonos. O sea, F2, F3 y F4 para el caso de tubo abierto. Cuando el tubo está cerrado por un extremo, vamos a tener F1, F3, F5 y F7 para el tubo cerrado. No es ningún problema porque en realidad para el tubo abierto las Fn están dadas por n veces F1. O sea, encontrando la frecuencia fundamental, encontramos el resto. Y además, n puede ser cualquiera, 1, 2, 3, etc. Para el tubo cerrado, esto no es posible. Pero siempre se puede tener una fórmula parecida. En este caso la podemos con Fm. Para m va a ser igual a m veces la fundamental. Sin embargo, el m no puede ser cualquiera. O sea, cualquier número entero. Tiene que ser más bien los números impares. 1, 3, 5, 7, etc. Estos de acá, entonces, como aquí lo dice, son los sobretonos.
Entonces, para el caso del tubo abierto, es bastante sencillo. Dice que solamente es la fundamental. F1 es igual a la velocidad del sonido, que en este caso la daban 344, dividido entre 2 veces L. Como ya nos dan la velocidad del sonido particular para este caso, 344 dividido entre 2 por 45, que son 0.45 metros. Y estos son 382.22 Hz. F2 tiene que ser 2 veces F1. .44 Hz. F3 dice que da 3 veces F1, que es lo mismo que 1146. Voy a hacerlo redondeado porque aquí venía más decimales, 0.47 Hz. Y F4 porque es el último sobretono que nos pedían. $1528.89 Hz. Muy bien, esto es para el tubo abierto. Para el tubo cerrado, entonces solo se valen las frecuencias impares, pero la fundamental para el tubo cerrado, por un extremo, es V entre 4L. Para N igual, bueno, de momento dejemos esto por acá. F1 tiene que ser igual entonces a 191.11 Hz. Cualquiera externo a esto, entonces va a ser Fm igual a M veces F1. Entonces, en este caso, la segunda frecuencia fundamental corresponde con el 3. Perdón, la segunda frecuencia armónica. Entonces va para M igual a 3. Entonces, 3 veces F1. .573.3 Hz. 33 Hz, para ponerlo con decimal más. La siguiente frecuencia armónica es F5. .955.55 Hz. Y el último sobretono que nos pedían era el siguiente armónico. En el siguiente armónico corresponde para F igual a 7. Entonces, el segundo armónico, tercer armónico, cuarto armónico. O tercer sobretono. .1337.77.78 Hz. Ok, esa era la primera parte. Para la siguiente parte, vamos a ver qué nos decía. Dice, determine el número del armónico más alto que podría ir una persona que puede oír frecuencias de 20 hasta 20.000 Hz para cada uno de los casos anteriores. Bueno, nada más es de fijarse. El más alto es este F4.
Ya, eso sería todo. Determina el número del armónico más alto que podría oír una persona que puede oír de 20 a 20.000 Hz. Ah, no, mentira. Esos son los primeros sobretonos. Perdón. Entonces, ahora bien, la parte C. La parte A nos pide de esos, sacar esos primeros sobretonos. La parte C, si una persona puede ir de 20 a 20.000 Hz, dice, determine el número armónico, o sea, determine N y M para ambos casos, para cada uno de los casos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que podremos hacer? Bueno, el N más alto tiene que estar relacionado con estos 20.000 Hz. Para el caso de este par de tubos particulares, entonces hay que determinar el N más alto posible. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo reemplazo 20.000 directamente en la fórmula. 20.000 es muy probable que no sea un posible sobretono para ninguno de los dos casos. Pero vean lo que va a pasar. 20.000 es igual a, para el caso de la fundamental del tubo abierto, entonces era n veces la fundamental del tubo abierto. Vamos a ver lo que va a pasar. 20.000 dividido entre la frecuencia fundamental abierta, 382.22. Esto dice que da 382.22, queda 52.33. Esto nos dice una cosa. El armónico más alto posible que puede escuchar a alguien con un tubo de este estilo es para n igual a 52. ¿Qué es lo que hicimos acá? Pusimos la frecuencia más alta posible y vemos a ver el intento de aproximación de n que pusimos. Frecuencia igual a 20.000 no es una frecuencia posible. Sin embargo, una frecuencia ligeramente menor que sí va a ser posible solamente corresponde con estos dos numeritos de acá. Esto que está acá sin decimales. Para el n igual a 52. Vamos a ver qué frecuencia es esta. 382.22 por 52 dice que la frecuencia 52 son igual a 19.875.44. ¿Qué hubiera pasado si estamos al 53? Nos va a dar más alto que 20.000. Por lo tanto, ya no es audible para una persona. Para el n igual a 53, dice mi calculador que da 20.257. Ya eso es bastante más alto de lo que una persona puede escuchar. Entonces, esa no es posible. Por eso, solamente el N52 es el último armónico que una persona puede llegar a escuchar. Y su frecuencia 52 corresponde a esta. Ahora muy bien, vamos con el tubo cerrado por un extremo. Nos decía que la fundamental era 119.11, 191.11. Misma historia. Pero esta vez vamos a buscar el M impar más pequeñito que se pueda. Más alto que se pueda, perdón. 20.000 entre 191.11 Recuerde que para el tubo cerrado por un extremo solo se pueden impares. 191.11 dice que me da el 104.65. Ok,
Yo les dije entonces que hay que fijarse en este número acá, pero aparte de fijarse, hay que fijarse en este número de acá. Este número es par. Hay que buscar el impar más, bueno, primero recortarle esto de acá, solo dejar esta parte de acá. Segundo, buscar el impar más pequeñito que sea antes de este. El más pequeñito que se vale era m igual a 103. Vamos a ver. F103 para el caso del tubo cerrado por un extremo. Dice que son 19.684.33 Hz. Si ustedes le hubieran puesto 105, se va a pasar 20.066 Hz. Eso no nos interesa, ya no es audible. Por lo tanto, el 103 era el armónico más alto para el tubo cerrado por un extremo. Muy bien. Continuamos con otro más. Ok, me gustaría hacer más bien uno de otra clase. Voy a dejarles estos otros del 27 al 30 para que los hagan ustedes. Pero sí me gustaría hacer un ejemplo un poco más complicado que estos. Denme un segundo y les paso más ejercicios, pero de otro libro. Bueno, yo les había pasado la vez pasada. Ejercicios del Resnick. Ok, voy a hacer uno del Resnick. Es que no me acuerdo si este lo hice. Voy a hacer el 27 del Resnick. Me acuerdo que este no lo hice. El 27 del Resnick dice, la ecuación de una onda transversal se desplaza por una cuerda que es, perdón, la ecuación de una onda transversal que se desplaza por una cuerda está por y igual a 0.15, las unidades de una vez, metros, por seno de 0.79 radianes sobre metro por X menos 13 radianes sobre segundo por T. Dice, ¿cuál es el desplazamiento en X igual a 2.3 y T igual a 0.16? Escriba la ecuación de una onda que al ser sumada a la onda en cuestión produciría ondas estacionarias en la cuerda. C, ¿cuál es el desplazamiento de la onda estacionaria resultante en 2.3 metros y 0.16 segundos? Ok, la primera parte es solamente ondas viajeras.
el capítulo anterior a ondas estacionarias. Entonces nos piden el desplazamiento vertical. Si X vale 2.3 metros y T 0.16 segundos. Con eso en mente, vemos que todas las unidades están bien. Por el momento voy a ignorar unidades y solo voy a poner la respuesta final en las unidades correctas. Porque vemos que X está en metros y K ya está en radianes sobre metro. T está en segundos y omega está en radianes por segundo. Las unidades están correctas. El desplazamiento vertical está en metros, por lo tanto tiene todo el sistema internacional. No me voy a preocupar mucho por eso. Entonces nada más de calcular y de 2.3, 0.16. Esto es básicamente reemplazar X y Y en la ecuación anterior. 0.15 por sen de 0.79 radianes sobre metro multiplicado por 2.3 metros. Se cancelan los metros y solo quedan radianes. Menos 13 por radianes sobre segundo. Bueno, 13 radianes por segundo por 0.16 segundos. Se cancelan los segundos y solo quedan radianes. ¿Eso qué quiere decir? Que la calculadora de nosotros para hacer esta pregunta tiene que estar en radianes. Un problema muy grave es que se les olvida pasar de grados a radianes. 0.15 por sen de 0.79 por 2.3 menos 13 por 0.16. Bueno, mi calculadora dice que da menos 38.997. Voy a hacerlo con un decimal más. Por 10 a la menos 3 metros. Ok. Recordemos que normalmente la amplitud para estas ondas tiene que ser considerablemente pequeñita, menor que la longitud de la cuerda. En este caso, 10 a la menos 3 metros son milímetros. Estamos bien con esto. Y el menos nos indica que en ese punto la cuerda estaba desplazada hacia abajo. Si más o menos hacemos un diagrama, en 2.3 la cuerda andaría por acá. No está exactamente en el punto de amplitud, pero tampoco está en la parte de arriba. El menos nos indica que la cuerda andaba para abajo. Muy bien, esa era la parte A. La parte interesante es la parte B. La parte B dice lo siguiente. Escriba la ecuación de una onda que, al ser sumada a la onda en cuestión, producirá ondas estacionarias en la cuerda. Muy bien. Esto es una pregunta parcialmente conceptual. Nos fijamos en la ecuación de onda original que teníamos. Esta. Para producir ondas estacionarias, recordemos que hay que usar el principio de superposición. Si usábamos ondas estacionarias que viajan, ondas que viajan en la misma dirección, no se produce una onda estacionaria. Lo que se produce es solamente interferencia. Esa interferencia, ¿qué es lo que va a pasar? Va a alterar la amplitud final de la onda. Vamos a tener mismo número de onda, misma frecuencia angular, pero la amplitud cambió. De hecho, podríamos tener interferencia constructiva, interferencia destructiva o un caso intermedio. E incluso tendríamos desfases en el caso intermedio. Muy bien.
¿Qué pasaría más bien si la onda tiene misma amplitud, mismo número de onda, misma frecuencia angular, misma fase, pero dirección opuesta de viaje? En ese caso era donde obteníamos la frecuencia, obteníamos las ondas estacionarias. Si este fuera el Y1, el Y2 tiene que ser idéntico, 0.15 metros, seno de, porque están ambos en el mismo tipo, de función 0.79 radianes por metro, X, 13 radianes por segundo, T. Y para que esta segunda onda nos produzca ondas estacionarias en la cuerda, tiene que tener la dirección opuesta y la misma fase. Entonces, el desfase de la primera era 0, el desfase de este tiene que ser 0. En realidad el desfase lo ignoramos a partir de ahora. Y la dirección la cambiamos. La dirección, recuerden que estaba por X es igual a menos o más V por T. En el caso que viniera en términos de la velocidad, y si viera en términos de K y de omega, entonces, una onda que viaja, digamos, a la derecha, kx menos omega t. Una onda que viaja a la izquierda, kx más omega t. Esta es la onda que nos produciría una onda estacionaria. Ok, ¿y qué hay de la función de onda estacionaria? La y de la onda estacionaria, entonces, es bastante similar a lo que teníamos en la parte anterior. Las ondas estacionarias entonces se caracterizaban entonces por la identidad trigonométrica que habíamos visto. Sin embargo, ya habíamos visto una fórmula que era directo para este caso. La fórmula en cuestión, entonces recordemos que nos permitía calcular de una vez los nodos y los antinodos. Era 2 veces la amplitud por seno de kx coseno de omega t. Recordabas que la característica de ondas estacionarias implicaba que uno no podía determinar aquí la dirección final de la onda resultante. La onda resultante como tal no se desplaza ni a la izquierda ni a la derecha. Sin embargo, las componentes sí tienen el desplazamiento y sí tienen velocidad. Ok. Entonces, para este caso, busquemos acá la amplitud 0.15. 0.30 metros sería la nueva amplitud. Por sen, buscamos el K. El K era 0.16, si mi memoria no falla. Perdón, 0.79, sí falló. Coseno de 13 Entonces, este sería el desplazamiento vertical para una onda estacionaria formada por esta onda y esta otra onda. Dice la C, ¿cuál es el desplazamiento vertical de la onda estacionaria resultante? Ok, entonces ya ahora tenemos que usar la onda estacionaria, que es esta. Nos piden el Y de X igual a 2.3 metros y T igual a 0.16 segundos.
Entonces, nada más de esto de reemplazar acá. 0.3. Ignoraré de momento las unidades. Todas están las mismas unidades. En de 0.79 por 2.3 coseno de 13 por 0.16. Recordábamos, todo está en radianes, no podemos usar cualquier sistema de numérico en este seno o coseno. Perdón, sí, en el seno y el coseno no podemos usar cualquier sistema de conteo de ángulos, tiene que ser en este caso radianes. 0.79 por 2.3 coseno de 13 por 0.16. Y en este caso el desplazamiento vertical es menos 141.8 por 10 a la menos 3 metros. O menos 14.18 centímetros. Muy bien. Esto en realidad estaba bastante sencillo. Voy a hacerle un pequeño adendum a este. ¿Dónde está la ubicación de los nodos y la de los antinodos? Entonces recordamos lo siguiente. Una onda estacionaria para este adendum, que se llama la cuerda, en estos puntos siempre vamos a tener nodo y nodo. Y los nodos se distribuyen uniformemente a lo largo de la cuerda. Mientras que los antinodos también se distribuyen uniformemente. Entre dos nodos tiene que haber un antinodo, siempre. Mi dibujo no está exactamente a escala, pero nos va a ayudar a responder lo que buscamos. Realmente no nos dice el largo de la cuerda, pero eso no es ningún problema. ¿Por qué? Porque nada más de resolver una ecuación. Vemos que para la ubicación de los nodos, siempre es cuando el desplazamiento vertical sea 0. ¿Eso qué quiere decir? Cuando el seno de kx, en este caso acá es 0.79, es cuando el seno de kx vale 0. No importa que sea coseno, no importa que sea la amplitud, el seno de kx igual a 0 nos va a indicar siempre, siempre, siempre la ubicación de los nodos. Y en este caso hay que resolver esta ecuación. Recordamos que kx tiene entonces que ser, voy a ponerle x sub n para identificar los nodos. El seno se hace 0 en 0. También se hace 0 en pi. También se hace 0 en 2pi, en 3pi, en cada npi, con n igual a 0, 1, 2, etcétera. Entonces la ubicación de los nodos ya los habíamos visto en clase. Npi entre k. Los habíamos visto en clase en realidad en términos de lambda, pero da exactamente lo mismo. Npi entre 0.79.
para n igual a 0, 1, 2, etc. Ahora muy bien, vamos con la ubicación de los antinodos. La ubicación de los antinodos son los puntos donde el seno alcanza su máximo o su mínimo. Entonces la ubicación de los antinodos, vamos a ver. El seno alcanza su máximo o su mínimo cuando da igual a 1 o menos 1. En este caso, seno de kx tiene que ser igual a más o menos 1. Dependiendo de la ubicación del antinodo en ese momento particular que tiene. Recordamos en el círculo trigonométrico. Esto nos quiere decir que kx, cuando vale más 1, kx tiene que ser igual a pi medios más npi. O sea, para cada media, para cada 2 npi. Para cada vuelta entera del círculo trigonométrico. El seno siempre es igual a 1 en cada vuelta entera. Entonces esto nos daría la ubicación de los antinodos que son máximos para el seno. Pero eso no nos interesa todavía. También nos interesan los ubicación de los antinodos para cuando el seno vale menos 1. En este caso, cuando vale menos 1, es cuando el seno vale 3 pi medios. Más vueltas enteras de los 3 pi medios. 2 npi. Ambos casos tienen para n igual a 0, 1, 2, etc. Estos dos casos se pueden resumir. Uniendo este caso con este otro caso, en realidad son solamente medias vueltas a partir de pi. La ubicación de los antinodos siempre van a ser pi medios más npi. Y este n también vale para 0, 1, 2, 3, etc. Entonces la ubicación de los antinodos tiene que darnos 1 entre k de pi medios más npi. Entonces siempre son medias vueltas a partir de pi medios. Ok. En forma decimal. Esto sería 1 entre 0.79 por pi medios más npi. Ya, eso sería todo lo que ocupamos. Muy bien. Por ahora solo les debía algunos cuantos ejercicios de esto. Voy a dejarlos hasta acá. Y cualquier cosa me pueden preguntar en cualquier momento por Telegram y en algún momento del día les tengo que responder. Ok, por ahora los dejo. Hasta luego.